El libro de los Salmos es un libro muy rico que nutre el alma, nutre el espíritu, un libro inspirado por Dios. Aquellos salmistas que escribieron hace miles de años cosas que todavía siguen hoy muy vigentes. No hemos cambiado tanto. Estamos analizando el libro de los Salmos con nuestro amigo y pastor Willy López, que es pastor en Casa de Bendición en Madrid, y hoy tenemos el Salmo 75. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Ayer celebré mi 47 aniversario. No está mal, ¿eh? 47 ya, ¿eh? Entonces, bien, la verdad que nos fuimos a la sierra, prácticamente no nos llovió. Llovió lo que no está escrito. Que se lo digan a la gente de Levante. Llovió y lo todo. que no está escrito. Pero sí, bueno, al final estuvimos ahí por la zona del Berrueco y tal, y estuvimos viendo el pantano del Atazar, y luego nos fuimos a comer a un restaurante que parecía así normalito. Me pusieron un cachopo de 40 centímetros de longitud. Luego, fuera de antena, me das la dirección. Sí, por no hacer, porque igual no está bien hacer publicidad, pero te lo recomiendo. 47 años no está mal, te acercas a las bodas de oro. Sí, ya estamos ahí cerca. Cuando haga las 50 horas, como cuando nos casamos, casi vivía Franco. Y fue súper complicado todo, complicado porque, bueno, tenemos ceremonia civil, pero la ceremonia religiosa no valía, no tenía ninguna validez, aunque nos casamos por la iglesia, pero no tenía. Por casarnos por la iglesia evangélica tuvimos que firmar un papel en la iglesia católica donde nos consideraron anatemas, o sea, que renunciábamos a nuestra fe católica. Todo esa una historia, y bueno, pues la verdad que ahí entonces no podías hacer un banquete y tal. Digo, mira, Cheli, cuando hagamos 50 años quiero casarme, quiero hacer los votos otra vez, porque casarme ya me he casado, pero quiero hacer un banquete como debe ser. Como debe ser. Qué bonito, de jubileo, ¿verdad? Los 50 años es una cifra especial, ¿no? También sí, en la Biblia. Interesante llegar a ellos en los tiempos que vivimos. Eso es. Le decían a Cheli, una de las profesoras de mis nietos, le decían, dice, es que vosotros sois una especie en extinción. Totalmente. Dice, aquí prácticamente todos los padres, dice, no todos, pero casi todos los padres de los alumnos aquí están divorciados o separados. Sí. Dice, entonces estar casado y 47 años... Dice, y encima que os llevéis todavía como os lleváis, dice, porque hay gente que lleva 45, 47, 50 años, pero les ves que es como una costumbre ya, que ya están acostumbrados a estar juntos y van juntos, ¿no? Pero, sin embargo, vosotros, pues, mantenéis ahí. Así que la verdad que fue un día muy bonito, parecía que todo se iba a torcer, pero bueno, la verdad que estuvimos en un pueblo que se llama Robregordo y llovía, que vamos, que nos tuvimos que ir al coche. Así digo, vamos a bajar un poco de la sierra. Esto no tiene nada que ver, ¿eh? Esto es una presentación amplia. Una intro. Desde aquí mandamos un mensaje de solidaridad a todas las personas que han sufrido la dana de estas últimas horas en el Levante español, en Albacete, en pueblos donde se reportan más de 50 fallecidos, y es una tragedia impresionante donde multitud de personas han perdido sus hogares, sus coches, sus pertenencias. Todo. Y bueno, pues la cifra es abrumadora. Alguien comparaba con el huracán categoría 5 en Estados Unidos, que sí, se reportaron 23 fallecidos, y aquí en España una tormenta muy fuerte, muy brusca, se ha llevado a más de 50 personas, de momento, que se sepa. Es una tragedia increíble. Tenemos que dar gracias a Dios porque la vida es muy, muy frágil, ¿verdad, Willy? Sí, no, es muy corta. Nunca, hoy estás y mañana no estás. Por eso hay que disfrutar. Hay gente que dice disfrutar de la vida, y la gente lo que hace es que lo confunde un poco y piensa disfrutar de la vida es beber, meterme en lo que haga falta, bailar. Pero de disfrutar de la vida es disfrutar de los tuyos. Disfrutar de... Digo, hay un anuncio por ahí que es muy bonito, lástima que es de una compañía de seguros, pero el anuncio es muy bonito, ¿no? No importa el destino, no importa el viaje, lo que importa es la compañía. Es verdad. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque el destino, bueno, pues ahora sí, ahora con los móviles y las fotografías en el móvil y tal, antiguamente, pues como era todo de carrete, había que tener mucho cuidado porque eran 36 y eran 36. Y luego prepara la cartera, que había que ir a revelarlas, ¿eh? Ahora, pues claro, está todo chupado. Pero sobre todo porque la compañía es la que crea recuerdos. Y yo creo que eso es
eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y tenemos que disfrutar de los que tenemos, porque no sabemos cuándo se va a acabar, porque ahora la Dana, pues claro, gente especialmente mayor, volver a tomar todo, volver a empezar de cero es muy duro, pero con la ayuda tal vez de la gente y tal, pues puedes conseguirlo. Pero los que han fallecido no se recuperan. Esos no se recuperan y al no recuperarse te quedan los recuerdos que había, pero no hay más. Y si no tienes muchos, y a veces tenemos rencores con la familia, y a veces tenemos historias con la familia y no nos hablamos y tal, no vamos a esperar a Navidad, donde suele ser el espíritu navideño, es época de buenos deseos y de buenas cosas. Vamos a hacer porque los que tenemos que disfrutarlo, ¿no? Hay una tendencia, y creo que es un poco peligrosa, pero bueno, y que no es muy bíblica, se dice eso de, no, uno no elige la familia que nace, pero sí elige a la familia con la que uno se relaciona, ¿no? Hablando un poco como diciendo, si con tu familia te llevas mal, búscate otra familia de adopción, ¿no? Amiguetes, compañeros de viaje, gente con la que te compartas ilusión, y como que puedes renunciar a tu familia natural y buscarte una nueva familia. Bueno, Señor, no, también puede ser, ¿no?, que nos dé el amor por las personas que no están con nuestro parentesco, pero qué triste, ¿no?, que perdamos los vínculos no familiares por disputas familiares, por herencias, por peleas, por intereses, por, yo qué sé, por viejos rencores, viejos traiciones, yo que no sé, sí, que falte el perdón. Y creo que en esta sociedad, Willy, actual, lo estamos viendo ahora con lo que está pasando, con todo el tema del machismo, con tantas cosas, hay una sociedad que no transmite ninguna posibilidad de perdón. No. No hay posibilidad de perdón. No. O sea, realmente, aunque uno pida perdón y sea genuinamente arrepentido, la sociedad no ofrece perdón. Incluso en las cárceles, donde nosotros vamos a visitar y vamos a predicar el Evangelio, que deberían estar diseñadas y proyectadas para la reinserción, no. Están proyectadas con el único propósito del castigo y el aislamiento de las personas que son dañinas para la sociedad. Es un problema, y la verdad es que por ahí va el salmista en el Salmo 75, que es el que vamos a ver hoy, ¿verdad? Lo hemos titulado Gracias, porque así empieza el Salmo. Pero lo que hace él un poco, los 3 primeros versículos, lo que va a hablar de Dios y va un poco a darle gracias a Dios, pero a partir del verso 4 hasta el verso 8 es un salmo cortito, ¿verdad? Lo que está hablando de aquella gente que se cree más de lo que es. De aquella gente que se lo llama infatuarse, ¿no? De tomar mucho aire, de decir. Y hoy en día el mundo, a quien sigue, curiosamente, no es a la gente humilde, a la gente que está haciendo cosas pero nadie lo ve, no se tira el rollo, ¿verdad? Hoy se sigue a la gente que da mucho, ¿no? Que está mucho. Y para eso, pues claro, la gente tiene que estar en redes sociales, tiene que hacer un montón de cosas, y entonces seguimos a esa gente porque nos llama, pero a veces lo que conseguimos al final es que esa gente se crea más de lo que es. Y podemos hablar de empresarios millonarios, podemos hablar de actrices, de actores, de cantantes, de un montón de cosas que la gente los tiene casi como dioses, ¿verdad? Y realmente ellos luego los vemos entre ellos, que a veces se pegan, a veces se llevan mal, no se tragan los unos a los otros, pero es su trabajo, lo tienen que hacer. Y es curioso porque lo único con lo que nacieron es con un talento bonito para expresarlo, pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que en general el ser humano necesitamos que alguien nos entretenga, que alguien nos provea entretenimiento, porque claro, la vida es tan dura, la vida es tan difícil, que necesitamos evadirnos y necesitamos que nos entretengan. Y yo lo siento mucho, yo siempre he dicho que a mí no hace falta que nadie me entretenga. No necesito que nadie me entretenga. Parece que es que... Yo con tener amigos voy bien.
Estamos de acuerdo. Parece que necesitamos proyectar nuestros anhelos, ¿no? En esos altares, ¿no? En esos dioses del Olimpo, ¿no? Inalcanzables, ¿no? Y esos dioses que, bueno, pues que nos hacen mirar embelesados aquello que nosotros queremos ser, ¿no? Y no podemos hacerlo, ¿no? Nos pasa también dentro un poco de movimientos evangélicos o cristianos donde el liderazgo es encumbrado, ¿no? A casi a una especie de superhombre o de semidios, ¿no? Donde el pastor, el profeta, el apóstol, el querubín, ya no sé muy bien cuáles son los cargos que hay, donde se proyecta esa especie de, como yo no puedo alcanzarlo, que alcance él por mí, ¿no? Y proyecto mis fantasías o mis ilusiones en esa persona, y estoy de acuerdo con que esa persona viva por encima de los demás y que haga y deshaga. Le perdono todo, le perdona todo. A una estrella de Hollywood, a un cantante, no le importa. Sale Taylor Swift bajándose de su avión privado que contamina más que 100.000 coches al año y diciendo que, hermano, hay que cuidar el planeta. Tenéis que ir en transporte público, tenéis que consumir comida vegana, no comáis carne, y bajándose de un avión, ¿no? De privado, donde ella va en avión privado hasta por el pan, ¿no? O sea, entonces, pero se le permite y se le perdona, porque... Claro, pero eso le pasaba al vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que daba unas charlas impresionantes sobre el medio ambiente y tal, y solo en calefacción gastaba $35.000. Eso es, sus mansiones. Sí, con la piscina climatizada y esos coches blindados consumen mucha gasolina. Es que es muy caro ser rico, Willy, ¿no? Claro, es muy caro ser rico. Es que nosotros no sabemos de eso, Dani. Entonces, es el problema que tenemos. Pero bueno, nosotros proyectamos en ellos nuestras fantasías. Entonces les perdonamos porque en el fondo nos estamos perdonando a nosotros mismos. Claro. Porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer esas tropelías, pero si pudiéramos, las haríamos. Por eso cae bien el adúltero gracioso, por eso cae bien el ladrón de guante blanco, por eso cae bien gente que se sale con la suya. Pero que no le pillan. Pero que no le pillan, ¿no? Cae bien porque, digo, me gustaría ser esa persona, entonces me cae bien, me cae simpático. Por eso está muy de moda en el cine el antihéroe, ¿no? Claro. El personaje malo, con mala motivación, pero elegante, simpático, gracioso, apañado. Entonces, hay una serie de Lucifer, por ejemplo, donde se presenta al personaje de Lucifer como un ser, bueno, vulnerable, con sentimientos, incluso que defiende la justicia de cierta manera. Fíjate cómo los medios o la gran media está disfrazando lo malo de bueno, ¿no? Y entonces, pero la gente tolera eso porque en el fondo le gustaría ser ese personaje que se sale con la suya, haciendo toda clase de tropelías. Por lo tanto, el corazón del hombre está apartado de Dios, está corrupto en poco o en mucho, ¿verdad? Claro. Por eso te digo, entonces el gran problema es que nosotros ayudamos sin darnos cuenta de todo lo que tú dices es una realidad clara de que estamos ayudando a esas personas a ser infatuados, están encantados, los menciona como infatuados, como pecadores, en el sentido de, cuando hablamos de pecadores siempre hablamos de aquellas personas que no alcanzan su objetivo, el objetivo para el cual Dios las creó y las diseñó. Entonces no estamos hablando de ese concepto, ¿no?, de pecador que a veces la religión oficial nos ha metido en la cabeza, pero simplemente gente que no alcanza, pero que además se alegra, se vanagloria delante de todo el mundo. O sea, si quieres de verdad llegar a alguien, tienes que hacer una serie de cosas que la sociedad te pide. Entonces, da igual. Incluso da igual si cantas bien o cantas mal, por ejemplo. Si haces una serie de cosas que la sociedad te pide, entonces tú vas a triunfar. Y bueno, yo siempre he dicho, yo desde que vi triunfar al señor Barragán y a Cañita Brava y a esa gente, pues dije, aquí, Chiquito La Calzada, un país hablando como Chiquito La Calzada, que lo siento mucho, buen cantador, pero mataba los chistes. O sea, lo siento, para mí mataba los chistes. Terribles, chistes larguísimos. Entonces ya... Claro, pero la escena era claro, pintoresco. entonces quiero decir, pero es un poco como decir, mira, hay alguien que se atreve a hacer el payaso y que no se corta un pelo. Entonces, como dices tú, a mí me gustaría también, pero me da vergüenza. Pero yo lo haría también. La verdad que el tipo, aparte de buen cantador, tenía mucha gracia. Pero la realidad es que a mí, yo lo siento mucho, me gustaban más los chistes de Eugenio, más serio. siendo como eran, ¿verdad? Pero es que eran súper cortos y ¡pum!
entonces te quedaba. Pero ese es un poco la sociedad que estamos creando. Sí. Y el problema es que siempre al final terminamos hablando de la Iglesia porque, lógicamente, la Iglesia y la sociedad deben estar al mismo nivel. A veces nos escondemos como Iglesia, pero debemos estar al mismo nivel y la Iglesia no debe caer en lo que tú contabas, ¿no? Predicadores estrellas, gente como especial, gente que parece a la cual Dios le habla y al resto no. Pastores que le dicen a sus ovejas, no, Dios no te puede hablar a ti. Dios me va a hablar a mí y entonces yo te digo a ti lo que sea necesario. Volvemos a la edad oscura. Sí, no, digo eso, o sea, línea roja, teléfono rojo directo con Moscú, lo tienes tú solo, con el cielo, yo no tengo esa opción. Y el gran problema es que nos lo creemos y entonces mantenemos. Por eso yo en mi iglesia le digo a la gente, digo, yo quiero que seáis gente noble. Dice, ¿noble? Digo, sí. Digo, mira, Pablo le dice a los de Berea, sois gente noble porque escudriñáis en las Escrituras para ver que si lo que yo digo es conforme a las Escrituras o no. Digo, y eso es ser noble. Ahora mismo hay pastores que opinan que eso no es ser noble, sino que es ser rebelde, ser una persona que no se somete a nadie. Digo, no, pero Pablo los menciona como... ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente... Y eso lo que haría es que nos traería mucha salud a la iglesia. Mucha salud, no solamente hacia adentro, sino también a la gente que nos ve. Porque luego aparecen casos que la gente dice, ¿y este qué? Ahora el famoso caso de un político que parecía que no rompía un plato, que tenía cara de niño bueno y tal, y sin embargo pues están saliendo a la luz cosas muy fuertes. ¿Por qué? Porque en cierta manera se creen impunes. Sí. Y se creen impunes porque nosotros consentimos que sean impunes. Digo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a la gente, ¿tú eres un buen cantante? Sí. ¿Tú te gusta cantar? Bien. Pues canta. Yo si me apetece un día iré a tu concierto y si no, no me apetece, porque no te necesito. Antes de que tú nacieras, antes de que tú te dedicaras a cantar, antes de que tú te dedicaras a actuar, yo ya vivía y vivía bien y no lo hacía mal. Entonces... Lo que pasa es que hemos trasladado el mundo... Es el problema, pero lo mismo con predicadores, sí, lo mismo con gente especial. Hemos trasladado el mundo de las emociones a la vida bíblica, a la vida de la iglesia. Claramente las emociones están allí, no las vamos a negar, pero no podemos pensar que el Evangelio o Dios mismo se mueve por medio de las emociones. Las emociones conmueven nuestros sentimientos, nuestra parte superficial. Entonces la música cristiana, la predicación cristiana, muchas veces el coaching y todo lo que es el envoltorio del Evangelio que estamos trayendo muchas veces tiene que ver mucho con las emociones, con los sentimientos, con tocarte un mensaje que te impacte los sentimientos, pero no es un mensaje quizás que venga de la parte de Dios, y eso es lo más peligroso. Aquí dice el orgulloso. Claramente hay un orgullo en todos nosotros, pero el orgullo religioso, Willy, creo que es uno de los peores, ¿no? Ese orgullo religioso, igual que se cree que uno puede estar por encima de los demás, ¿no? Porque por cumplir una serie de normas religiosas, yo estoy a la altura prácticamente de Jesucristo y a mí nadie me tose. Yo estoy a la diestra del Padre. Eso es, y yo tengo hilo directo con Dios, y ese orgullo religioso es muy peligroso, y la palabra dice claramente en Proverbios que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, ¿no? Sí, y ahí lo que está diciendo el salmista en el Salmo 75 es esto, dice, a ver, ¿por qué os creéis lo que no sois, o por qué os creéis más de lo que sois? Al final Dios es el que enaltece y Dios es el que humilla. Esto es lo que hay. Entonces, y él va. Y entonces lo que le está diciendo a la gente realmente es de tener cuidado. Tener cuidado porque creéis que sois vosotros, pero en realidad es Dios el que permite ciertas cosas, ¿no? Y a veces Dios las permite porque nosotros las permitimos. ¿Cómo puede estar este hombre de pastor en esta iglesia? Porque la congregación lo permite. Simplemente cuando la congregación le diga, mira, esto y esto no está bien, con cariño. Es decir, no estamos hablando de crítica ni acoso y derribo, sino con cariño, mira, esto no está bien y ya está. Y hay una cosa clara, si él reacciona bien, es una persona humilde. Si él reacciona mal, no es humilde. Entonces, una persona que no es humilde no debe estar.
Jesús nos enseñó muy claramente, es decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta historia la hemos vivido siempre. Cuando Jeremías profetizaba, lo metían a la cárcel, hacían de todo. Y luego aparecían otros profetas que decían lo que querían o lo que quería oír el pueblo, y genial, estos vivían como marajás, podían acceder y la gente seguía dando sus diezmos, sus ofrendas y todo para el tesoro del templo. O sea, esta gente vivía como generales, y sin embargo Jeremías, que era el único que profetizaba de verdad de parte de Dios, porque los otros no lo hacían, sin embargo, pues a la cárcel, pan y agua, atado en el patio de la cárcel, con todo el sol, con la lluvia, con el viento, con todo, y los otros pues a cubierto en las estancias del templo a vivir. Tenemos que tener cuidado. Porque... Bueno, eso es un reflejo hoy en día, ¿no? Sí, ¿Quién llena claro, estadios? no ha variado. ¿Quién llena los grandes coliseos para escuchar una palabra? Pues normalmente suelen ser aquellos que traen un mensaje pues muy dulce, un mensaje muy conciliador, un evangelio pues muy motivacional, muy de autoayuda, que lo vemos en muchas iglesias megachurches grandes donde se diluye mucho, ¿no? El último escándalo fue en la Pascua. En la Pascua, una iglesia muy importante en Estados Unidos, las directrices eran que no se podía hablar del pecado. En la celebración del Easter, además a mí la palabra Easter me repugna porque no tiene que ver con la Pascua, con el Pesaje bíblico. No, claro que está no. hablando de la fiesta. Con el conejito. Claro, del conejito. Es que los americanos, ¿cómo lo han hecho para tergiversar todas las fiestas cristianas? Pues eso digo yo. O sea, y han trasladado lo que es la Pascua, que es la muerte de Jesús en la cruz, en una fiesta folclórica que tiene que ver con las hadas del bosque, con los huevitos pintados allí y allá, y las iglesias le llaman Easter. Sí. Cuando la mejor palabra que define esa fiesta es en inglés, que es Passover, que significa Pascua en hebreo, que es Pesaj, que tú sabes que significa pasar de largo. Porque Pascua en castellano tampoco tiene mucho significado, ¿no? Ya. Pero en hebreo, que es Pesaj, que significa pasar de largo, nos recuerda a la primera Pascua del pueblo de Israel en Egipto, cuando el espíritu de la muerte pasaba de largo porque la sangre del Cordero estaba en los dinteles de la puerta, ¿no? Y nosotros creemos en la segunda Pascua, que es la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, que con su sangre hace que la muerte pase de largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, hay una enseñanza muy profunda que la perdemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Easter, del conejito, porque cambiamos a Halloween. Es más comercial. Halloween, sí, todo tiene que ver con el beneficio, yo creo, pero el problema es cuando la iglesia se come eso, se traga eso. Claro. Ese es el gran problema. Entonces, quiero decir, que los niños se quieren disfrazar, haz una fiesta y disfrázalos. Que los niños quieren intercambiar golosinas, aunque eso afecte a su dentadura, hazlo, pero no tienes que hacer truco y trato para nada. O sea, quiero decir que eso es una historia celta que nació en su momento, lo mismo que Santa Claus, etcétera, etcétera, pero que no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Y luego tenemos opciones. Si no quieres usar Hanukkah como fiesta de las luces, porque eso es de los judíos y no es una fiesta instaurada por Dios directamente, ¿verdad? Pues tienes el nacimiento de Cristo, que no vamos a discutir, septiembre, que si diciembre, ¿entiendes? Pero celébralo como nacimiento del Mesías. Claro, lo mismo, lo que nosotros llamamos Semana Santa, el Easter famoso, celebra el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, que tienes esa opción. Deja de coger huevos por el campo del conejito. ¿Quién es el conejito de Pascua? Señores míos. Entonces, pues aquí todavía le está costando, pero no tardará en entrar. Pero es que es más fácil eso, que entretiene, que distrae, vamos a entretener a la gente, que se disfrace, que se ponga a hacer jueguitos, a entrar en la profundidad del mensaje, ¿no? La importancia del mensaje de la Pascua, la importancia del mensaje del nacimiento del Mesías, la importancia del mensaje de los tiempos futuros, que estamos hablando aquí siempre de las fiestas bíblicas. Y la palabra de Dios tiene una profundidad inmensa y nos quedamos siempre en la superficie, que son las emociones, que son la parte económica, porque nos interesa mucho la parte financiera, la provisión, y hemos cambiado la palabra bendición por economía. Sí. Bendición solo tiene que ver con el dinero. Como que a Dios lo único que planea para ti es bendecirte económicamente. No, en ningún área de tu vida se preocupa más que por tu área financiera, ¿no? Claro, cuando tú predicas esto, que es a lo que iba antes, no eres popular. No.
no te invitan a las iglesias a predicar, no te invitan a los consejos de pastores, no llenas estadios cuando tú predicas esto. Jesús mismo se daba la vuelta, se encontraba solo cuando daba una palabra un poquito más dura, ¿verdad? Sí, y tenemos por eso, lógicamente, lo hemos dicho aquí muchas veces, es decir, y tú y yo y otro más por ahí hacemos un congreso, aunque sea gratis, no viene ni nuestra familia, por cariño. Pero si tú traes a ciertos predicadores de América Latina principalmente y cobras 25 o 30 euros, se va a llenar. Simplemente, ¿por qué? Porque la gente tiene claro que esa gente sí y tú no. Yo siempre he dicho, pues eso me supongo que es condicionar a Dios, ¿no? Y como al final Dios lo que quiere es que escuches, pues lo permite. Lo mismo que permitió en su día que el pueblo de Israel tuviera rey, aunque él no estaba de acuerdo con ese tema. Pero lo que tú dices es una realidad. Los congresos en realidad son, entre comillas, un fracaso. Pueden ser un fracaso de dos formas, ¿verdad? Si no va suficiente gente y quien lo organiza pierde dinero, ¿verdad? Y la otra forma es a la larga, y es que la gente sale del Congreso como un globo hinchado y a los 3 meses se ha desinflado totalmente e incluso su situación en ese momento es peor que anterior al Congreso, ¿no? ¿Por qué? Por lo que tú dices. Simplemente lo que hacemos es, el alma está compuesto principalmente de emociones o sentimientos, ¿verdad? Pero también de voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Apelamos a los sentimientos. No queremos apelar a la voluntad, porque la voluntad nos pone en camino, nos hace marchar, nos hace ir hacia adelante, nos hace pensar, nos hace querer conseguir objetivos, ¿no? Mientras que los sentimientos no. Los sentimientos nos hacen disfrutar, tiene un componente físico, que es todas las hormonas que se segregan en la sangre para que nos sintamos bien, o que nos sintamos compungidos, porque hay gente que en los congresos llora también, ¿verdad? Y se siente mucho, pero realmente no decidimos. Ese es el gran problema, no decidimos. Y yo en mi iglesia le digo a la gente, los sentimientos y las emociones son buenos, son para disfrutarlos, pero nunca nos pueden manejar. Nunca. Y el mejor ejemplo es Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní está luchando con sus sentimientos, con sus emociones. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús sabía lo que era. O sea, a Jesús no le era ajeno que era morir en una cruz. A Jesús no le era ajeno el escarnio, el sufrimiento, la corona de espinas, todo lo demás. No solamente por él, sino porque ya era una práctica romana a la que veían, ¿no? Los crucificados se veían en las vías romanas. Pero hay un momento en que él toma una decisión y dice, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso cambió el mundo. Qué humildad, no más grande esa, ¿no? No, pero cambió el mundo. Claro, eso es. De repente abrió el velo del templo, se abre, tenemos acceso a la presencia de Dios directamente, que la teníamos cerrada, solamente el sumo sacerdote una vez al año, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero una decisión que cambia el mundo. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? El gran problema que tenemos es que normalmente no decidimos. O sea, me llevo mal con mi esposa. Pues bueno, tenemos varias opciones, ¿verdad? Tú vas a una iglesia, yo voy a otra. Y ahí no hay problemas. Vamos a la misma iglesia, tú te sientas adelante, yo atrás. Toma la decisión y arréglalo. Arréglalo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tan grave ha sido que no puedes arreglarlo. Me extraña. Me extraña. En realidad solo la muerte, ¿no? Entonces, quiero decir, pero arréglalo. Entonces, pero no. Nacemos ahí, entonces, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que estoy genial. Hablo con Dios, no me hablo con mi esposo o con mi esposa, pero sí me hablo con Dios, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace al final es infatuarnos, lo que hace al final es hincharnos. Es decir, mira, mi relación con Dios, yo la llevo a mi forma y a mi estilo, y me da igual todo lo demás. Yo voy a hacer
lo que me dé la gana, ¿no? Sí, Entonces, pero sigo relacionándome con Dios. Sí, claro, yo veo aquí lo que claramente lo que está diciendo en este salmo. Hay una diferencia en la que tú tienes a Dios en la palma de tu mano y le dices a Dios, haz esto Claro. y esto, y ese es el orgullo de tener un Dios a tu medida, en la que Dios se sujeta a tu voluntad, a tus pensamientos, o el hecho de que tú estar postrado delante de Dios diciendo, Señor, haz tu voluntad, como hemos dicho aquí Jesús, que digo, haz tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, uno es humilde, el otro es un soberbio. Sí. Uno a Dios lo acepta, otro no, Dios no, lo rechaza y no le agrada, ¿no? Esa persona soberbia que se cree que le puede decir a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Una vez asistí a un evento donde alguien ordenó al Espíritu Santo, ¿no? Dijo, te ordeno, Espíritu Santo, que sales a este niño, ¿no? Salí escandalizado de aquello. Claro. El evento se acabó, cayó una especie de lluvia fría en lugar, una especie de Sí, el clímax. ambiente se quedó como, se murió como gélido. Esa persona tuvo que bajarse del escenario escondido entre sus guardas de seguridad para que no se le viera más, porque la gente casi le apedrea de allí. O sea, fue lamentable el hecho de ver a un ser humano con esta condición, Willy. Si es que solo tenemos que vernos. Si es que somos una carcasa muy frágil. Y que envejece. Y que envejece. Ordenándole al Espíritu Santo que haga algo. Y tú dices, qué soberbia tan grande, qué orgullo tan fuerte. El hecho de creer que tú puedes decirle a Dios lo que tiene que hacer. Tú tienes que buscar si hallas gracia delante de sus ojos. Y como dice muchas veces la palabra, ¿no? Si he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, ten misericordia, muestra tu gracia. Yo creo que es mejor ir por este camino que por el otro, Willy. ¿Tú qué piensas? Sí, no, es clarísimo. O sea, todo el secreto de Jesús era su relación con el Padre, en la relación padre-hijo. Es decir, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero por causa de estos estoy diciendo lo que estoy diciendo, así que Lázaro, sal fuera. No, entiende, entonces, pero era su relación, o sea, no tenía que ordenar, o sea, cuando hay una relación nadie ordena a nadie. Es verdad. Es decir, simplemente funciona. Entonces, pero un hijo no le va a ordenar al padre lo que tiene que hacer, simplemente el padre lo hace porque se da cuenta de las necesidades de su hijo, y su hijo también agrada al padre porque sabe cómo el padre se siente, ¿no? Llevándolo a un plano humano. Pero, ya digo, el gran problema es ese, que creemos que somos lo que no somos, ¿no? Entonces, al final, pues la vida es frágil. Leíamos el otro día una chica que salía en un documental de los que vemos nosotros, pues un accidente de tráfico, y ella no conducía, iba de copiloto, pero murió. O sea, hasta hace poco salía en la televisión y era una persona famosa, entre comillas, ¿verdad? Pero se fue. Entonces, siempre que tenemos que tener cuidado esto, porque Dios dice que para los pecadores tiene ahí el cáliz, el vino famoso de la ira, ¿verdad? Que siempre da tanto juego para las novelas y para las películas, ¿verdad? Pero lo tiene ahí, pero lo va a derramar, es decir, y lo va a derramar sobre los pecadores, sobre la gente impía, sobre la gente que... no estamos hablando de buena gente o de mala gente, sino aquella gente que se regodea, aquella gente que disfruta haciendo el mal. Y los hay. Que su única forma de cambiar es si dejan que el Espíritu Santo toque sus vidas y cambie sus corazones. Pero si no, son gente que les encanta hacer el mal. Están maquinando, están pensando cómo va a hacer. O sea, gente que dice... pues mira, yo voy a hacer un negocio, 200, 300, 400 millones de dólares vendiendo armas a fulanito o a esta facción, sin pensar que esas armas van a matar a gente. Tú te vas a hacer rico a costa de sangre y de cadáveres, porque no los van a poner no van a comprarlos para exponerlos en un museo, van a usarlos. Entonces, pero la gente le da igual. Sin ir al extremo, vemos políticos vendiendo material sanitario caducado para llevarse comisiones, ¿no? Claro. En plena pandemia, cuando la gente estaba muriendo de forma trágica, ¿no? Y vemos que el ser humano es capaz de justificar y de venderle cualquier cosa con tal de salirse con la suya, ¿no? Y ese es el orgullo de que podemos vivir sin Dios, el orgullo de que Dios no existe, de que Dios ha muerto, como dijo
el filósofo, ¿no? Y donde creemos como sociedad hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Y bueno, pues lo que pasa es que uno cree que cuando uno se aparta de Dios, se vuelve contra Dios, va a caerle un rayo del cielo. No va a caer un rayo tan fácilmente. Puede que nunca te pase nada, puede que acabes tu vida rico, muriendo en tu lecho de muerte, pero te digo la verdad que esa vida no va a tener significado y no va a tener una proyección eterna, ¿no? Entonces creemos que podemos salirnos con las nuestras siempre, Willy. Sí. Y cuando no nos salimos con las nuestras, echamos la culpa a Dios, que no nos ha dejado salirnos con la nuestra. Entonces somos así de orgullosos, y yo creo que todo eso tiene que ver con el orgullo, con el estar inflado, como dice este texto, estar lleno de nosotros mismos y que Dios no forme parte de nuestras vidas, para nada. Entonces luego no te extrañe. Si apartado de Dios, pues Dios te da la espalda o Dios directamente no te escucha cuando tú quieres hablarle, ¿no? Sí, no, cuando te sales, yo siempre le digo a la gente, cuando te sales bajo del paraguas de Dios, eso no significa que todo te va a ir mal. No. Digo, entonces puede que te vaya bien o puede que te vaya mal, pero ya tú eso lo supeditas a la vida, al devenir de la vida. Entonces, ¿cómo van a ir las cosas? Lo que sí estás perdiendo al salirte del paraguas de Dios es tu destino. Es tu destino si lo estás perdiendo. Ahora, ¿qué es? ¿Que te va a ir la vida mal? No tiene por qué. Ahí el salmista en el Salmo 75 habla de que los pecadores, los impíos, todo esto, no es que les vaya la vida mal, sino que Dios va a pagar a cada uno conforme lo que es, y Dios enaltece y Dios humilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, en este Salmo me gustaría que pudieras leer el primer versículo, es muy interesante. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. La verdad es que eso es, como iglesia, es algo que tendríamos que tener. Ese y el versículo 9, que luego lo vemos, la verdad que son muy interesantes para la iglesia. Sí. Es decir, darle gracias a Dios siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene que contar las maravillas de Dios. Ahí dice que los hombres cuentan tus maravillas, ¿verdad? Y ahí a veces hay gente más creyente que los creyentes. Sí. Y hay gente que es más agradecida a Dios, aunque no lo entienda bien, que los propios creyentes. Nosotros, ¿por qué? Porque a veces, por estar tan infatuados, creemos que tenemos derechos. Entonces, como tenemos derechos, no le damos gracias a Dios porque ha hecho lo que tenía que hacer a favor nuestro. Sí. Entonces, como tenía que hacer lo que tenía que hacer, pues ¿para qué le vamos a dar gracias? Pero sin embargo hay gente por ahí que no tiene esa relación tan directa con Dios, pero que le dice gracias Dios, gracias por la cosecha, gracias por esto, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias, ¿no? Y yo creo que vivimos en un mundo donde se ha dejado de dar gracias. Mi mujer tiene mucha costumbre de dar gracias a los coches que paran en los pasos de cebra. Yo, sin embargo, soy más en el paso de cebra tienes que parar. O sea, me da no sé qué darte gracias por algo que tienes que hacer, ¿no? Pero ella lo hace. Se agradece porque es algo inaudito. Claro, entonces quiero decir, o gente que cede todavía el asiento en el metro o en el autobús, gente agradecida. En general, cuando vas a un restaurante y le dices al camarero o al dueño del restaurante, todo estaba buenísimo, muchas gracias. Se quedan como, oye, ¿por qué? Porque aquí viene la gente y viene a exigir. Tiene buena comida, buen servicio y poco precio. O sea, la gente quiere exigir. Y el salmista nos está animando a dar gracias. Dar gracias. Y como iglesia tendríamos que tener, el otro día salía en Buenas Noticias TV la historia un poco de la Reforma, y yo doy gracias por aquellos hombres desde el siglo XIX, aquellos hombres que se jugaron la vida en las diferentes dictaduras, que luego respiraban un poco en las repúblicas, pero luego venía otra vez otra monarquía, volvían a tenerse que esconder, pero doy gracias por ellos. No hacían grandes campañas, no tenían televisión, no tenían radio, era lo que era. 70% de la población española no sabía leer.
ellos enseñaron a leer a la gente a través de la lectura de la Biblia. Era el único libro que ellos conocían. Tampoco había muchos más libros y tampoco era fácil conseguirlos, pero yo doy gracias por ellos. Tal vez ahora me da un poco de pena cuando los pastores más jóvenes no son agradecidos, no dan gracias por los viejitos que sembraron, que pusieron los fundamentos, y estamos hablando desde el siglo XIX, que pusieron los fundamentos para que tú estés aquí, ¿eh? Sin embargo, creen que, bueno, ahora el otro, multimedia, no sé qué, no sé cuánto, parece que eso es la panacea, eso es lo que va a resolver y eso es lo que va a hacer que la gente venga a Cristo, ¿no? Entonces, no había iglesias grandes, pero había iglesias comprometidas porque la gente se jugaba. La vida o la cárcel. Así es, pero vivimos en un tiempo en el que queremos reescribir la historia, ¿no? Sí, claro. Y si visitamos esos pioneros, hoy en día los cancelaríamos, porque su mensaje es misógino, machista, o es homófobo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces queremos siempre estar reescribiendo la historia, donde estamos ahora revisitando a los conquistadores de América, donde estamos revisitando a los fundadores de las patrias modernas, y en los ministerios igual, ¿no? Donde se quiere completamente desbancar, ¿no? Aquellos que fueron, lo que tú dices, pioneros, porque cometieron errores, o porque no hicieron las cosas según el prisma que tenemos actual, ¿no? Y es triste que no honremos, ¿verdad? A aquellas personas que han entregado su vida y que han sacrificado todo por el servicio a los demás y por predicar el Evangelio, ¿no? Pero como que no nos gusta, ¿verdad? Tampoco mirarnos en el espejo de aquel que ha entregado mucho. No nos gusta mirarnos en el espejo del que nos devuelve una imagen que nos deja mal a nosotros, ¿no? Claro, no, y también yo creo que tenemos la impresión de que dar gracias y acordarnos de aquellos que sembraron, de aquellos que pusieron. Como Pablo dice, yo perito arquitecto para que venga alguien después edificando, ¿verdad? Nos da como vergüenza, o sea, parece como que necesitamos ser reconocidos, ser triunfadores por lo que nosotros hemos ganado, ¿no? Entonces, por eso mucha gente. A mí, por ejemplo, me encantan los coritos. Yo recién convertido, bueno, me convertí con las canciones de Luis Alfredo Díaz, ¿verdad? Pero después cuando llegué a la iglesia, el librito azul y los himnos, y no había música. O sea, no había música todavía. Había una pianola por ahí que alguien la tocaba mejor o peor, pero ya está. Pero ahora, sin embargo, pues los coritos no, porque eso, fíjate, claro, para la gente ahora hay que tener marcha, hay que tener muchos instrumentos. Sin embargo, yo tengo la manía, o tengo la historia, ¿no? de comparar las letras, porque al fin y al cabo las letras son lo importante para mí, porque es lo que te está transmitiendo. La música te mueve, pero la letra es lo que realmente te da, ¿no? Y ahora muchas de las canciones tienen que ver con nosotros, con lo que Dios tiene que hacer a favor de nosotros, mientras que los coritos antiguos, Hay un precioso manantial, Castillo fuerte es nuestro Dios, tienen que ver con Dios. Y para mí la letra es mejor. A veces veo a la gente, sobre todo en verano, con las canciones del verano y todo, veo a la gente cómo se traga y no escucha las letras. Y hay canciones que hablan de la borrachera y de no sé qué y de no sé cuánto, y canciones que son machistas que te pasas, donde la mujer es poco menos que un objeto, pero la gente las baila y las canta. Digo, pero no te estás dando cuenta de que eres mujer y estás cantando una canción a favor del machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero parece como que no. Es decir, al final nos damos cuenta de que la sociedad, sobre todo, y espero que nunca pase en la iglesia, no quiere que pensemos. Y creo que la iglesia, aparte de ser un sitio donde disfrutar, de crecer y todo, tiene que ser un sitio donde nos enseñen a pensar también. Es decir, a pensar en todas las áreas de la vida. Y esto yo creo que es importante. Por eso el versículo 9, el salmista termina diciendo algo muy interesante. Luego hay otro versículo después que termina, pero el verso 9 es muy, muy interesante. Dice que yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Qué bonito. Claro, el pero, que es una conjunción adversativa, ¿verdad? Es decir, cambia todo el sentido. Estoy hablando de
de los impíos, de los infatuados, de toda la gente que se cree lo que no es, que creen que ellos son los que valen, que nunca nadie les va a tocar, que ellos son impunes, que son intocables. Dice, después de todo eso, que usa 4 versículos para eso, en el verso 9 dice, vale, pero yo... ¿Aún con todo? Yo... Entonces, y eso es muy interesante, sí. Es decir, él no oculta la realidad, se da cuenta de la realidad, pero dice, pero hay otra opción. Y hay otra opción, y es acercarme a Dios, cantar sus alabanzas, cantarle alabanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto, hay una sociedad que está planteando una forma de vida, y hay una iglesia que tiene que plantear ese pero. Es decir, vale, esto es la sociedad, pero yo como iglesia voy a plantear esto otro diferente. Y cuando hablamos de iglesia, lógicamente hablamos de individuos. Claro. O sea, la sociedad donde me muevo, el entorno donde me muevo, el ambiente donde me muevo, plantea esto, pero yo voy a plantear otra cosa. Claramente como el agua y el aceite, que no se mezclan, ¿no? Y claramente donde uno no se deja arrastrar o llevar por las tendencias de este mundo, los pensamientos humanistas o las modas porque van y vienen, o de repente este pensamiento ideológico y yo lo adapto para quedar bien con la gente, donde no, todo lo contrario, la palabra de Dios es clara, directa y es como arma de 2 filos, ¿no? Que sí. Viene a cortar el prepucio de nuestro corazón, que significa venir a separarnos del mundo, claramente. Estáis en este mundo, pero no sois este mundo. Sí. Estáis allí, tenéis que ser luz, tenéis que ser sal en la tierra, pero no sois de este mundo, no os mezcléis, no os asentéis, o como dice, no os asimiléis, ¿no? a este siglo, ¿no? No os conforméis a este siglo, dice la palabra, ¿no? Claramente que refiriéndose a la asimilación de esos individuos, de esa iglesia, conformada por personas, no por edificios, conformada por seres humanos que son el contenedor, ¿no? del Espíritu Santo. No se conforman a este siglo, no se dejan llevar por los pensamientos humanistas, no se enorgullecen y se creen la última Coca-Cola en el desierto, sino que somos simplemente unos siervos de Dios, instrumentos en sus manos, ¿verdad? Sí, por eso, al fin, es decir, ahí está la situación. La sociedad no va a cambiar. O sea, creo que tenemos una idea utópica, ¿no? Sí. Nunca la sociedad ha cambiado en todo lo que nos narra la Biblia, todo. Siempre la sociedad ha ido cambiando de enfoque, pero no ha cambiado. O sea, la maldad predomina siempre y eso, y puede pasar diferentes pueblos, los romanos, los griegos, luego estaban ahí los fariseos que parecía que sí, pero que no, etcétera, etcétera. Siempre vamos. Por eso, el verso 10, que es el último verso de este salmo, vuelve a recalcar y decir, pero los pecadores van a recibir su premio, van a recibir su paga, es decir, entonces no nos preocupemos, pecadores siempre va a haber. Nosotros somos pecadores arrepentidos, siempre vamos a estar ahí y siempre tenemos la opción, por desgracia, de volver otra vez al charco como el gorrino, ¿verdad? A revolcarse. Entonces, quiero decir, por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, pero mientras, lo que sí estamos diciéndole, vamos a darle gracias a Dios, primero, y segundo, vamos a cantar sus alabanzas, vamos a cantarle a Dios porque Él se merece. Y ahora, pues con lo que tú decías, con todo lo que ha pasado de la Dana, que es una tragedia brutal, ¿verdad? Parece difícil dar gracias, ¿verdad? Pero en cierta manera uno puede decir, podía haber sido peor, gente que pueda decir gracias Señor porque a mí, no sé por qué no me ha tocado, pero no me ha tocado, ¿no? Entonces, quiero decir, quiero ser agradecido. Y luego los hombres, pues a ver si terminan de arreglar ciertas infraestructuras, porque cada vez que hay una Dana en la zona de Levante siempre pasa lo mismo. Entonces, señores, vamos a echarle unos billetes ahí para dejar eso, que no vuelva a pasar, porque siempre el gran problema es que lo paga quien lo paga. Y vosotros seguís ahí infatuados en vuestros puestos y es tiempo de hacerlo. Entonces, la Iglesia tiene un papel, dar gracias y cantar las alabanzas de Dios. La sociedad tiene su papel, y nosotros tenemos que influir y que la sociedad no influya en la Iglesia. Así es, somos luz en el medio de las tinieblas. Gracias, Willy.
Nada. Hasta aquí el Salmo 75. Nos despedimos de esta tertulia. Os deseamos un feliz día y recuerda que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Un fuerte abrazo.